no sé exclusivamente lo que hace la lectura. Es, como dice, estudiar y por lo tanto hay que estudiar sus características particulares. No sabía si tratarlo como características o problemas, porque hay muchas opiniones contradictorias con respecto a lo que es la religión ahora, ¿no? Entonces me encontré con que pues probablemente, a pesar de tener muchos elementos que son comunes para el resto de las religiones, la forma en que se presentan las religiones mesoamericanas y el náhuatl en particular, pues nos da lo que es su propia característica. Nos ayuda a acercarnos lo que es el estudio de su propia religión. Bueno, su característica fundamental, a pesar de los esfuerzos de los trabajadores, de algunos docentes, que veía que era totalmente ridículo el creer en tantos dioses, como sucedió con muchísimos filósofos griegos, y aquí tengo que advertir que con mi civilización, pues tenemos las mismas características que el resto de las civilizaciones del mundo. Y hay pensamientos que se sobreponen a todo el pensamiento completamente popular, que es el caso particular. Nosotros no tenemos a Nezahualcóyotl, pero tenemos muchísimos otros poetas del mundo hispánico que ustedes pueden ver en los Huihuetlacóyotl, que nos hablan acerca de asuntos de la propia religión y que lo caracterizan desde una perspectiva que excede, desde una perspectiva completamente popular, indígena. Bueno, politeísmo pues simplemente significa la creencia, la adoración en una religión que tiene como característica fundamental el tener muchos dioses. Que se tengan muchos dioses no significa que algunos de ellos sean más importantes que otros, ni significa que algunos hayan sido originales, es decir, que hayan existido siempre, o que sean criaturas de los otros. Hay dioses que son hijos de dioses que se convierten en dioses principales. Por ejemplo, en la literatura griega, si ustedes leen todo lo que es la historia de la mitología griega, se van a dar cuenta que divinidades que eran fundamentales en su momento, como Cronos en la religión griega, Saturno en la religión romana latina, pues van a desaparecer casi, van a sobrevivir porque son eternos, porque ellos tienen la característica de su eternidad, pero ya no van a ocupar los primeros puestos, exactamente igual que las diferentes sociedades. Entonces, el politeísmo se da de formas diferentes en el mundo, pero es casi una característica general de casi todas las religiones. Por un lado, la existencia de divinidades, aunque tenemos algunas religiones que no tienen divinidades específicas, por lo menos con voluntad propia, que determinen el acontecer diario de los hombres. ¿Qué significa esto? Que en el hinduismo no necesitamos a los dioses, a pesar de existir dioses. O sea, nuestro final va a ser el descanso eterno y el llegar al nirvana. ¿De acuerdo? Entonces, hay varias religiones que no se caracterizan por ser dioses, pero realmente una característica general de casi todas las religiones es que adoran una o varias deidades. Estas varias deidades pueden ser 3 o 4, o pueden ser tantas como lo que el pensamiento de ese pueblo pueda ser capaz de crear. Estas divinidades coexisten entre sí, tienen relaciones y tienen, ojo, una noción de individualidad. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros decimos Atenea, pues sabemos a quién se refiere. La propia Atenea teóricamente tiene conciencia de que es ella y no es Artemisa o es otra diosa. ¿De acuerdo? Exactamente igual en el México prehispánico. Los dioses van a tener individualidad propia. Es lo que nosotros llamamos que los dioses son antropomórficos. Tienen ya la característica de la mentalidad del hombre individualista. El problema al que nos enfrentamos y que lo resuelve con un solo término López Ophir
sino que tienen figuras de animales. Pero nos dicen, a pesar de esto, no es que sean antropomorfas, sino que son antropozoicas. ¿Qué significa esto? Que a pesar de no tener la forma humana, actúan, piensan, tienen voluntad, etcétera, igual que cualquiera de los hombres. Es decir, cuando nosotros vemos a Coyotl Nahuatl, que es el Nahual del coyote, una de las formas de representación de Tezcatlipoca, él lo vemos representado en los jueces en la actitud de ser humano. O sea, no de un animal, más de cuatro patas, sino que está con los pies, está sentado en un trono, en un país, directamente, y está actuando en ese momento. Cuando vemos a Huehuecoyotl, lo vemos hasta con maracas, porque está haciendo música. ¿De acuerdo? Es decir, estos cascabeles y todo ello. O sea, su actitud es antropozoica. A pesar de que no tiene la forma humana, tiene la forma animal, su actividad es completamente humana. El politeísmo, y esto es bien importante porque las sociedades muy primitivas no llegaron verdaderamente a ser sociedades politeístas. Se quedaron en el animismo, por ejemplo. Todas estas sociedades con las que nos comparan al mundo náhuatl y al mundo prehispánico, que son las sociedades de Australia, de Nueva Zelanda, de todos estos lugares, son sociedades que no alcanzaron a formar nunca un Estado. Que muchas de ellas ni siquiera llegaron a conocer y a manejar y a descubrir la agricultura. Y piensan que su pensamiento es igual que el pensamiento de la civilización mesoamericana. Si nosotros tuviéramos que compararnos, lo tendríamos que comparar más con las civilizaciones de la antigüedad clásica, tanto europea como oriental, en donde este politeísmo es una expresión de civilizaciones evolucionadas, o lo que nosotros consideramos como evolucionadas. ¿Sí? O sea, no cualquiera puede llegar al pensamiento politeísta. Necesitamos un grado de desarrollo social que nos permita pensar en tener una enorme cantidad de dioses. Entonces, estas sociedades se caracterizan por tener escritura, por ser sociedades especializadas tanto en el trabajo como en el pensamiento, como en todo tipo de actividades, por tener una gran articulación social, es decir, físicas, sociales, estamentos y todas estas cosas, y formar parte de lo que yo llamaría un Estado. ¿De qué estoy hablando? Que probablemente las sociedades del Preclásico inferior de Mesoamérica no son capaces de tener un politeísmo, porque las sociedades son sociedades aldeanas, sin todas estas características que habíamos mencionado aquí. El formar parte de un Estado, de un pueblo, de una civilización, lo que nos permite es ya tener una identidad propia, es decir, somos nosotros náhuatl. Por encima de que podamos ser de Comatlán, de Naucalpan, de Texcoco. Es decir, somos náhuatl. Y esto nos identifica. Y por eso es que yo no los invité a participar en el Panteón Mexica, sino en el Panteón náhuatl. Porque el Panteón Mexica nos quedaremos nada más con 3 dioses. ¿De acuerdo? Es decir, lo que lo convierte en civilización es este mundo náhuatl que hereda todo del mundo clásico teotihuacano, que pasa por todo lo que es la coladera del epiclásico, de estas grandes sociedades como Xochicalco, Tajín, todas ellas, ¿no? Y que heredan todas estas sociedades del mundo del posclásico. Estas divinidades en todas estas culturas, y también en la cultura de la civilización mexicana, que podemos llamar así, están organizadas. Esta organización se le llama panteón. Es por esto que
nuestro curso es el Panteón Nahua. Panteón no es la organización de tumbas en un cementerio. El panteón es la organización de un grupo, en este caso de divinidades, de una forma unitaria y congruente. Todas van a tener relaciones entre sí. ¿Qué características tienen estos dioses politeístas? En primer lugar, son inmortales. Nos vamos a dar cuenta que en la sociedad nahua los dioses son mortales. Por lo tanto, esta característica parecería que no funciona. Pero nos vamos a dar cuenta con el desarrollo de este curso que estas divinidades, a pesar de que mueren, tienen la capacidad de resucitar. O sea, ¿qué pasa con Nanahuatl, dios antiguo que se avienta a la hoguera? En la hoguera muere, llega hasta el Mictlán y regresa convertido en sol. Es decir, murió para convertirse en algo más de lo que él mismo era, en otra cosa, en sol. ¿Qué pasa cuando Quetzalcóatl, dentro de la leyenda, de que vamos a ver muchas leyendas, sale de Tula, llega a Tula y se dirige a un lugar que se llama Tlilatlapa? Bueno, ese lugar hace una gran hoguera. Y ante el acoso de Tezcatlipoca y Huitzilopochtli y estos dioses verdaderamente pervertidos y guerreros malvados, él se lanza a la hoguera y muere. Y los que lo ven como murió, ven como su corazón asciende al cielo y se convierte en Venus. Ni Quetzalcóatl se acatopice, muere, sino que muere para convertirse en otro. Y hay dioses que mueren y que al resucitar siguen siendo ellos mismos. ¿Cuántos han visto la leyenda de los soles, de los primeros 4 soles? Si ustedes se dan cuenta, el primer sol fue Tezcatlipoca. Fue destruido este primer sol, Tezcatlipoca, por culpa de Quetzalcóatl, y le da un bastonazo y luego se cae. Entonces, él se muere y se convierte en jaguar, devora a los primeros habitantes que eran los gigantes, y después asciende al cielo y se convierte en la osa mayor. Cuando nosotros veamos la osa mayor, ya tenemos que ver el nombre de decir la constelación de Tezcatlipoca, que es desde nuestra propia visión, y como lo veían los propios indígenas, pero sigue siendo Tezcatlipoca, puesto que una vez que Quetzalcóatl se convierte en el segundo sol, él destruye a Quetzalcóatl para poner a un tercer sol, Atlánoc. Después, Quetzalcóatl destruye ese sol y pone como cuarto sol a la esposa de Tlaloc, Chalchihuitl, que es la diosa del agua. Fíjense ustedes, en todos estos cambios, los dioses siguen siendo los mismos. Por lo tanto, no hay que cambiarle aquí. En lugar de que son inmortales, quedamos solamente que en lo que habían mencionado allí, sí son eternos. Los dioses, por lo menos en el México prehispánico, no desaparecen. Hubo propuestas oficiales de los altos jerarcas de la Iglesia mexicana que trataron de desaparecer a muchos dioses, pero estos mismos dioses que habían sido tomados de diferentes lugares que habían sido conquistados, están siendo adorados como dioses particulares e individuales en cada uno de sus lugares. Por ejemplo, hay una diosa que es teóricamente la creadora del Bull y todas estas cosas, que se llama Zapotlantena. Es la madre de los de Zapotlán. Cuando fueron conquistados estos por los mexicas, se llevaron a su diosa y se la llevaron al panteón Nahua Mexica. ¿Ustedes creen que estos habitantes de este lugar van a dejar de adorar a su diosa? Siguen viviendo. En cambio, llegando a México, pues se dan cuenta que era una diosa de segunda importancia. Y entonces la convirtieron en una de las tantas diosas madres que están encabezadas por las diosas importantes.
ni siquiera Tonantzin era importante. O sea, no se podía comparar con Cihuahua, con Coatlicue, que eran las diosas fundamentales. Entonces, sí son eternas. Muchas de ellas están relacionadas por vía genealógica, pero en el caso de Mexica hay muchos dioses que no son hijos de ningún otro dios. O sea, se ponen de acuerdo los 4 dioses creadores, que después los vamos a ver: Tezcatlipoca, Xipetotec, Quetzalcóatl y Huitzilopochtli, y dicen vamos a crear a Tlaloc, y lo crean. O sea, no hay una relación de parentesco. Tlaloc no es hijo de ellos, es una criatura de ellos, fue creado por ellos. Crean a Mictlantecutli y a Mictecacihuatl, pero los crean, no tienen una relación genealógica. Ahí nos lleva a que todos estos grandes estudiosos normalmente parten del pensamiento occidental. Y por lo tanto, muchas de las cuestiones que ellos manejan, de que todos tienen vínculos de parentesco, no funcionan en el lenguaje histórico. Lo que sí es que poseen una identidad, una personalidad propia y que son diferentes entre sí, pero también entre comillas. Nos vamos a encontrar dioses que se transforman. Dentro de los mitos, sabemos que existen dos dioses que son individualmente diferentes: Tezcatlipoca y Mixcoatl. Bueno, un mito nos dice que Tezcatlipoca de repente se convierte en Mixcoatl y crea el fuego. Pero lo dice así, vean ustedes la historia de los mexicanos por sus pinturas. O sea, tiene la capacidad de tomar muchas veces características de otra divinidad. Obviamente, son los dioses más importantes los que toman las características de los dioses menos importantes. Nunca un dios poco importante se va a transformar en un dios muy importante. Y Tezcatlipoca, desde mi perspectiva personal, es el dios más importante de la cultura náhuatl, por encima de Quetzalcóatl, por encima de Tlaloc, a pesar de no estar en el templo mayor de los mexicas. Bueno, este panteón pues representa los fenómenos del mundo. Por eso es que en el texto se menciona que son resultado, producto de lo que del mundo. Los dioses normalmente se presentan como dioses creadores. Ojo, vean ustedes cómo en casi todas las mitologías, y dentro de la mitología hablo hasta del Antiguo Testamento, nos dicen lo primero que existía era la oscuridad, el caos. ¿Eso viene del Popol Vuh también? Viene del Popol Vuh de los mayas. Si nosotros leemos la historia de las pinturas o la historia de un mexica, de los mexicanos, nos damos cuenta que antes de todas las cosas lo que existe es el caos. Y dentro del caos existe una personalidad que es la que le va a dar orden al caos. Ellos, la creación, le dan el nombre de orden. Eso es lo mismo, la palabra orden de compañero. Y entonces ellos deciden, pues ya sea crear el mundo, los animales, los diferentes órdenes, las diferentes eras, o crear a los dioses creadores para que hagan toda esta labor que ustedes hacen. ¿Por qué son dioses unitarios? En Mesoamérica hay muchos dioses celestes, los dioses primigenios, los dioses que viven en el último sol, en el treceno sol, en el sol que está hasta arriba de todos y que no hace nada. Pues ya hicieron lo que tienen que hacer. Pero a partir de ese momento se lo pasan rascándose la panza. Sí, son dioses que se olvidan tanto que la propia gente ya no hace rituales para ellos. Nosotros tenemos un ritual para Huitzilopochtli y para Mexicotli. No hay rituales para ellos. O sea, son dioses que ya cumplieron su función. O sea, Ometeotl se transforma en lo que es el mismo, que es hombre y mujer al mismo tiempo. Es una especie de triada que es una sola persona. No es que se desdoble, como dice López Austin, en dos, sino que nos dice la historia de un Mixtic, en el tercero cielo vive Ometeotl, que es a su vez Ometecutli y Omexicuatl.
Es decir, no es que crea ambos, sino que él tiene la característica de ser una divinidad que es tanto hombre como mujer, y por lo tanto tener relaciones sexuales, y con eso tener 4 hijos. Los 4 Tezcatlipocas, diferenciados entre sí por los colores y por el orden que le van a dar al mundo, ¿no? Y así, de esa manera, gracias a los mitos, nos vamos a empezar a dar cuenta que empiezan a crearse todas las cosas. Los mitos mesoamericanos, los mitos indígenas, todos nos narran cómo se crean los hombres, cómo se crean los mundos, cómo se crean los soles, cómo se crean las estrellas, cómo se crean los animales. ¿Por qué el venado tiene orejas largas? Hay mitos así bien bonitos. Porque se lo roba el venado y el venado se quedó sin las orejas, pero le quedaron los cuernos. Entonces tenemos mitos para explicar cómo las cosas aparecieron tal y como las conocemos nosotros. ¿Cuándo aparecieron? En una época atemporal, una época que no existe, antes de los tiempos. Y todas las aventuras que hacen los dioses en esta época es para crear todas las cosas como las conocemos hoy. Entonces, todos ellos, para poderlo nosotros explicar, pues siempre van a ser dioses, los personajes de los mitos. Y si no son dioses, son animales, pero que actúan como hombres. O sea, son como las caricaturas. Parece Pato Donald. Pato Donald es un hombre. Mickey Mouse. Mimi es una mujer. Sí, son ratos sí, ¿cierto? Son ratos sí, son seres humanos. Con la forma esta, la realidad es exactamente lo mismo que los mitos, que nuestros cuentos que nos contaban los, ya no sé si los abuelos o bisabuelas, si tuviéramos otra de tener alguna que nos haya platicado alguna historia de cómo se crea el Popocatépetl una vez, porque aparecen los nahuales o cualquier cosa de este, que no es muy bonito. Entonces, gracias al budismo se puede componer y dar una explicación general sistemática de todo el mundo. Y por lo tanto tenemos que tener unas cosas más importantes nosotros que otros. Porque claro, era la personalidad más importante en Teotihuacán. Lo que más les hace parte de la lluvia. Una zona que los propios teotihuacanos se le echaron. Sí, donde está mucha agua. Llegan las nuevas tribus del norte, los chichimecas, que son tribus cazadoras, guerreras. Y entonces el agua queda en un segundo lugar y el que se convierte en el padre principal de casi todos los dioses de toda la religión es el sol. Y todos aquellos pueblos que tienen culto astronómico al sol, a la luna, a las estrellas, etc., en casi todas las culturas son pueblos guerreros. En cambio, estas poblaciones, estas aldeas que viven de la agricultura, van a tener dioses de la agua, de la tierra, de la lluvia, del viento, de todos estos fenómenos que son propios para la propia agricultura. El problema en Mesoamérica es que realmente existieron tantos dioses como afirman los españoles. Ellos llegaron al Templo Mayor, lo narra el de la Cortés, lo narra Hernández del Castillo, Hernán Cortés directamente verlo, y dicen que allí vieron a sus dioses, eran unos ídolos, unos monumentales, y que a todos esos ídolos, a cada uno de sus dioses, les ofrecían sangre y estaban involucrados con sangre y sacrificios y ofrendas. Y entonces dijeron ellos, cada una de esas piedras es un dios, es un ídolo. Este pensamiento de la idolatría es algo tremendo, pero imagínense cuántas representaciones del agua cabría en toda Mesoamérica. Si cada uno es un dios, o sea, si verdaderamente esas representaciones son ídolos,
La visión de los españoles es, esto es ahora, cualquier cosa. Ya vamos a ver unos ejemplos, hasta del propio, las casas, Motolinía, que se queda impresionado, ¿no?, con la descripción de esta figura de Dios. Obviamente, los españoles llegan con una cultura determinada, que también es determinada del mundo, con su propia cosmovisión. Y cuando se enfrentan a tal cosmovisión, tratan de explicarlo desde su perspectiva, que se provoca que nosotros tenemos en la actualidad. Tratamos de comprender y explicar ese mundo del México prehispánico desde nuestra perspectiva actual. ¿Han pensado alguna vez qué significan las sustancias calientes y frías que componen todo el universo y que es la parte fundamental de toda la teoría de explicación del cosmos, de lo que sostiene? Todos los componentes de todas las cosas, de todos los seres que existen en el universo, hasta de los dioses, están compuestos por sustancias frías y por sustancias calientes. La sustancia caliente es la sustancia del hombre, la de la fuerza, del guía. Es dúctil, rápida. La sustancia fría es la mujer, pesada. Pesada en el sentido de que pesan mucho, no de que sean unas pesadas de que no se les aguanta. Pesadas, lentas, son nocturnas, de los poderes de los hechiceros. Por eso es que hay algún autor que dice, siempre se habla, nunca se habla de los brujos. Los grandes libros que se han escrito es sobre las brujas. Las mujeres son brujas, los hombres raramente son brujos. Las grandes historias son de brujas femenino. Bueno, ¿qué ven en eso? O sea, los indígenas pensaban en esa sustancia fría y en esa sustancia caliente. Sí, sabemos que hay ciertos alimentos, y los tenemos hasta la actualidad hoy, que nos pueden hacer daño si tenemos cierta enfermedad porque el alimento es frío o es caliente. O sea, si te enfermas de la gripe, no tomes sandía, es fría. Claro, no había sandías en México prehispánico, pero es el que me vino a la mente y que me prohibían a mí comer cuando estaba enfermo de la garganta. Así que empecé a hablar de la sandía. Pero hay muchos productos que se me parecen que son fríos o calientes. La cuestión es lograr el equilibrio del cuerpo humano, que es lo que menciona Montessori, para que nosotros nos podamos manejar bien. Los dioses tienen mayor sustancia ligera que pesada. Los seres humanos tenemos una sustancia pesada que ligera. Por lo tanto, si miramos a los dioses, debemos tener una sustancia ligera. Pero todos los hombres tenemos ambas sustancias. Ojo, tienen varios peligros establecidos. Por un lado, se parece a todas las teorías de la ciencia que nos habla de que todo en el universo está compuesto por materia y energía. La materia es pesada y la energía es volátil y todas estas cosas. La diferencia entre nosotros es dependiendo de cuánta energía y del tipo de energía que tenemos y del tipo de materia para hacer cada uno lo que somos. Es decir, ¿qué son las moléculas? Si ustedes se fijan, si ustedes, estas moléculas juntan con moléculas diferentes, se forma un cuerpo distinto, pero todos están conformados por el mismo principio atómico. ¿De acuerdo? ¿Ustedes creen que los indígenas pensaban en esto? Yo tengo mis dudas. Ahora, es precioso porque nos resuelve todos los problemas. O sea, inmediatamente, como en el material histórico, que cuando había algún problema histórico que resolver, decíamos, pues hay que determinarlo a través del factor económico, que es el determinante en todas las sociedades. Entonces, nada más estudiamos una nueva causa y como se explicábamos, hasta el problema de la religión. ¿De acuerdo? A mí me parece que la relación del frío caliente, de la sustancia ligera y pesada, de lo que sostiene,
es una transminación del pensamiento actual al pasado. Y no creo que los indígenas pensaran eso en ese momento. Cuando a lo mejor la inmensa mayoría de los seres humanos en la actualidad en México no lo pensamos de esa manera. Pero, pues bueno. La ignorancia, no solamente la cosmovisión, ellos ven todas las cosas de forma distinta. Si eso es solo Dios, todos los demás no son dioses, por lo tanto son demonios. Y todo aquello que es adorado se convierte en una divinidad. Si adoran un árbol, ese árbol se convierte en un dios. ¿De acuerdo? Porque lo están adorando, le están ofreciendo cosas. Al fuego, todos los fuegos en los hogares. Antes de que nosotros probáramos nuestros alimentos o que bebiéramos un pulquito, cosas de estas, primero le ofrecíamos a Xochicutli, al fuego, un chorrito. Ya era una divinidad de ese fuego, de esa fogata, de esa casa en particular. Lo segundo es la ignorancia. Inmediatamente llegaron los españoles y le preguntaron, ¿y quién es este? Y dice, no, pues este es mi época. Todo negro, vaya acá. Y dicen, ¿este quién es? No, pues este es Hiparmenowani. Ay, oye, pero tú viste cojo y está negrito y una ratita. Dice, pero es Hiparmenowani. ¿Qué significa? Pues el sacerdote. Y es un título que Tezcatlipoca recibía, porque le quedaba este. Y entonces para cada uno de los títulos que recibía una divinidad, se pensaba que era un dios distinto. ¿Cómo se llama el dios que es de cuyos esclavos somos? Tlacahuán. Hay otra situación de Tlacahuán. Y Tlacahuán es simplemente un título de Tezcatlipoca. Doris Hagen ha encontrado más de 260 títulos que recibió Tezcatlipoca en el Greco prehispánico. Obviamente un solo dios se convierte en 260 dioses distintos para la ignorancia del autor español que no vale coger. Es como si nosotros dijéramos, es diferente Jesucristo a ungido, es diferente a Sagrado Corazón de Jesús, es diferente a y todos son dioses distintos. Exactamente igual que como si llegaran seres extraterrestres a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México y empezar a ver pues toda la serie de imágenes que se alrededor y una cantidad de gente rezando cada una de las imágenes. ¿Qué es lo que pensarían estas gentes que no saben nada de nosotros? Son politeístas. ¿Cuántos dioses están adorando? No es lo lógico, yo lo pensaría. Sucede con los españoles, la ignorancia y obviamente el partir de una cosmovisión diferente. Tenemos además el problema de que muchos dioses sí podían transformarse en otros dioses sin perder su individualidad. Ojo, esto es muy importante. Es decir, Tezcatlipoca, lo pueden ver en mi libro, tiene más de 30 deidades en las que él se puede transformar. Hasta este dios tan bonito que es el de Guajolote, Chanchitotoni, se me va a hablar de él. Un guajolote bien precioso, es el guajolote enjollado. Los españoles le dieron el nombre de gallina enjollada. No puede ser gallina, no había gallinas. Así que es guajolote, no es el pavo, es un pavo enjollado. Este es Tezcatlipoca. Y lo podemos ver ahí con su espejo viviente de las pinturas de los códices prehispánicos. Esta figurita. Inmediatamente dijeron, pues estos 260, pues ya tenemos aquí 30, ya son 290 dioses. Simplemente con Tezcatlipoca. Xiquetzalcóatl es Cholo. Xiquetzalcóatl es Tejeca, Quetzalcóatl. Xiquetzalcóatl es Inaxec, el dios Guadalupe.
Si Quetzalcóatl es la Quetzalcóatl, Dios Venus de la mañana, ¿cuántos es eso? Es uno, o son 5. Y si a esto lo reproducimos, que en cada ciudad, dependiendo de la lengua, le da un número particular por su idioma propio, ¿cuánto se multiplica este caso? Sí, los primos lo conocen como Cuculcán. ¿Y para ellos qué tiene que ver con Cuculcán con un Quetzalcóatl? Cuando hacemos una traducción nos damos cuenta que significa lo mismo. Serpiente emplumada. Serpiente emplumada en los idiomas. Pero se multiplicaría entonces la identidad enormemente, lo que va a producir, obviamente, un hiperpoliteísmo en la visión de los españoles. Por un lado, adoran ídolos y los ídolos son dioses. Por otro lado, cada dios es nombrado de muchas formas diferentes y cada forma diferente para ellos es un dios distinto. Cada dios va a tener un nombre diferente dependiendo de cada una de las lenguas que se manejan en las diferentes regiones de Mesoamérica. Recuerden ustedes que había más de 100 lenguas distintas. Por lo tanto, empiezan a multiplicar estos dioses por este número, lo que nos lleva a explicarnos por qué. Desde la visión española, lo primero que se tiene es la existencia de un hiperpoliteísmo. Bueno, esta es la palabra que más se repite dentro de los escritos novohispanos de los reyes. El número de los dioses indígenas es infinito. Y en esto coinciden casi todos. Y obviamente por culpa de su pensamiento acerca de la ideología. Fíjense lo que dice Carlos Cortés. A cada cosa tiene su ídolo. No pensemos nosotros en todas las cosas que haya sido necesario. Si tuviéramos un ídolo para cada cosa, nos convertimos en hiperpoliteístas, pero rápido. Y si esto lo agrandamos a toda la escuela, y de toda la escuela hasta los lugares donde vivimos, entonces el número de cosas crece en verdad. Obviamente este ídolo está dedicado al uso de los gentiles. O sea, la labor de los españoles, por lo menos de Hernán Cortés, no de la mayoría de ellos. Hernán Cortés era una persona que creía verdaderamente que estaba haciendo una obra. Y esta obra era la evangelización, la cristianización. O sea, hay que salvar las almas de los indígenas porque son almas de gentiles. ¿Sí? Y hay que hacer que conozcan la verdad. ¿Cuál es la verdad? La mía. Para pedir favor para la guerra tienen un ídolo, ¿sí es cierto? Y no uno, tienen un resto. Es decir, como si lo es Dios de la guerra, Dios de eso. Es que Equipoca se le conoce como Necoc, es guerrero. O como Necoc, Yaoc, guerrero de ambos manos. Es decir, el chiste es hacer la guerra contra aquí. Casi todas las imágenes de todos los dioses que tengamos, y muchas diosas, todos tienen arcos, flechas, etc. Sí, todos son guerreros, así que no tienen un ídolo. Ese propio tiene muchísimos ídolos para este ejemplo de la guerra. Para sus labranzas, otros, es decir, para su agricultura. Para cada planta, muchas veces tienen ídolos determinados, y hay plantas tan importantes como el maíz, que tienen un complejo de ídolos, mejor dicho, de dioses, alrededor de la planta. No es lo mismo hablar de Ilamatecutli, la de la palma vieja, que es la mazorca de maíz ya cuando está vieja, toda dura, que hablar de Shilome, de la planta del maíz que ya está sacando los primeros girotitos, el maíz muy tierno, o de la planta que es el centeno, que tiene sus mazorcas en el tamaño adecuado. Bueno, no tienen muchísimo más. Sí.
cosa de las que ellos quieren o desean que se haga bien. Tienen sus ídolos a quienes honran y sirven. Obviamente esto se lee en Europa, como lo leyeron de las cartas de relación, inmediatamente pensan que gente, con gente se enfrentan, con gente que tienen ídolos y dioses para todo. La propia Bernarda del Castillo, que es más centrado, que no escribe exclusivamente para la gente de Europa, sino para defenderse él mismo y para lograr que se le den nuevos títulos y nuevas tierras, encomiendas, etc., habla de los ídolos que hay en México. Dice, eran muchos y yo no sé la cuenta de todos. Lo mismo que decir, son infinitos. O sea, no me alcanzan. Todos los números para poder decir. Y después se van a reír, pero ahí ya se nota la ignorancia del propio Bernardo. Porque dice, como una cosa de sorna, una cosa de reír es que tenían en cada provincia sus ídolos. Y los de una provincia o ciudad no aprovechaban a los otros, y así tenían infinitos. Hombre, dioses patronos de cada uno. Es como si hablara de que San Antonio estaba en 60 iglesias aquí en la época de España. No son 60 San Antonio diferentes. Son representaciones, pero la bronca de lo idolátrico. Entonces, dice, deberían todos unirse y juntarse todos los ídolos de todas las partes y crear un solo ídolo o un solo ritual. Qué buenos, ¿por qué no pensar? En el libro de los Colombios les dicen los frailes: escuchad, amados nuestros, verdad nuestros amigos, hemos visto y hemos escuchado que vosotros, no ya uno, sino muchos, tan numerosos son los que tenéis por dioses, a los que honráis, a los que servís. No pueden contarse los esculpidos en madera, es decir, los ídolos, que vosotros habéis diseñado, y los que tenéis por dioses, los nombráis y también otros que no podrán contarse. Pero dice que la exageración es tener ídolos como son los 400 del sur, los 400 conejos. O sea, simplemente hablamos de los Sensón Huiznapac, y ahí estamos hablando no de 400, el otro 12 literalmente. Son los innumerables estrellas del sur. ¿Cuántas son? Los otros no son 400 conejos, son los llamados Sensón Totosti, los innumerables conejos. El jueves va a venir un compañero de seminario que hizo capítulos sobre los dioses del buque. La recién solo por ellos. Montolinia, que tanto amaba a los indígenas y que daba vida por ellos y todas estas cosas, dice: tenían ídolos de piedra y de palo y de barro. Este se lo voy a leer porque es un único. Y los hacían también de masa y semillas. Es decir, existían los dioses de piedra. Pero, ¿ustedes saben lo que es la ceremonia de Dios Teocualo? Teocualo significa en náhuatl Dios comido. Se hacía el imagen del Huitzilopochtli con amaranto, masa, algún español dice, y lo amasaron con sangre de niños. Venían las fiestas del Paquetzalistli y al final se reunían todos los devotos del Huitzilopochtli y entonces de la imagen, como si fuera una misa, entonces era muy triste, se acercaba un sacerdote, cortaba un pedacito y se los daba a cada uno, como diciendo: esta es la carne y la sangre de Dios. Esto asustó barbaramente a los frailes, diciendo: ¿cómo saben esto? Esto es la misa. Entonces se lo vuelve a Inocente Acosta, lo que se llama la cabeza. Es decir, no, lo que pasa es que el demonio, que es egoísta, que tiene una envidia terrible a Dios, trató de imitar la religión
católica y enseñárselas esta alimentación a los indígenas. Así que les enseñó, por ejemplo, todos los, ¿cómo se llaman ustedes? Los sacramentos. Y les enseñó lo de la Santa Misa. Nada más que yo tomaba textual y decía que mataban gente y que con la carne producían el ídolo y con la sangre de los niños verdaderamente producían la sangre y esto se convertía en la sangre del cuerpo de Dios. Bueno, un héroe nacional, profesor de Sermier, menciona que este Dios, Huitzilopochtli, en su traducción, y lo vamos a decir semestre para los que verten en segundo, significa el Señor de la corona de espinas. Huitzilopochtli. O sea, Huitzi no es solamente Huitzilí, que es colibrí, colibrí, sino que Huitzi también significa espina. Y Postli significa también diadema, no solamente lado izquierdo. Entonces era el señor de la corona de espinas, para él era Jesús. Estamos hablando del siglo XVIII, de gente que se dice ilustrada. Bueno, dice, y de estos, o sea, de todos los ídolos, unos eran grandes y otros mayores y medianos, y otros pequeños y muy chiquitos. Es decir, todas estas figuritas que nosotros encontramos alguna vez con suerte en alguno de nuestros recorridos o cuando llegan a nuestras manos, que son lo que se conocía originalmente como idolitos. Son estas figuritas hechas en cerámica de una señora haciendo maíz o amasando el maíz, ¿no? Bueno, era un idolito. Y para esta gente, pues también, ¿no? Eran unos. Unos tenían figuras de hombres, y otros de mujeres o de bestias fieras, otros como culebras, otros de águila y de otras aves, y del sol y la luna y las estrellas, otros de sapos, ranas y peces. Tenían por Dios al fuego, al aire, al agua y a la tierra. Tenían para cada día su ídolo o demonio. De ellos tenían nombres de hombres y de ellos nombres de diosas mujeres. Y estaban todos los días del año llenos de estos nombres y figuras. Imagínense si no hay un hiperpoliteísmo desde la perspectiva de esta gente. Y si es cierto, el calendario lo vemos, está lleno de dioses. Hay dioses de las decenas, dioses de los días, dioses de las veintenas, dioses de los años, que son 4. Así que todo está manejado por dioses, entonces se multiplican, los dioses están en todas partes. El propio Salomón se queja bárbaramente de las pocas cosas que escribe él y que no es nada más de traducción del texto indígena nada. Pero malaventurados son, y entre los muertos está la esperanza de aquellos que llamaron dioses, a las obras de manos de hombres, al oro y la plata, invención del arte y a las semejanzas de animales, o una piedra inútil, obra de mano antigua, es decir, de idolatría. Dice, ¿cómo es posible? ¿A qué le cabe en la mente hacer esto? ¿Saben que hubo una persona que agarró una piedra, la empezó a formar, a tallar, a esculpir, y con esto hizo la forma de clavo? Y después la gente se arrodillaba, ofrendaba, le hacía sacrificios y autosacrificios a esta piedra. ¿En qué montaña cabe? ¿Qué para nosotros? ¿Qué es estos españoles del siglo XVI? Un viaje de Chiapas, el primero. Tuve la suerte de asistir a muchas personalidades. Yo me quedé impresionado con la plática de algunos lugareños que decían que había un indígena que era muy bueno para hacer figuras de dioses, que lo único que pedía es que llevaran, que todo sea de madera,
posible que se arrodille y rece, se sacrifique, den limosnas, se quite el pan de su boca para darse? No lo hacemos. Así que no tenemos por qué asombrarnos mucho. En la propia Biblia, lo que más se critica del pueblo de Israel es que era un pueblo idólatra. Y si no recuerdan ustedes el mensaje de los mandamientos de Moisés cuando regresa y que están adorando al becerro. Para resolver las casas, él se lucida a todos, vean ustedes, lo acabo de leer. Yo he visto casi infinidad de ellos. Unos eran de oro, otros de plata, otros de cobre, otros de barro, otros de barro o de palo o de masa o de diversas semillas. Unos hacían grandes, otros mayores o medianos, o pequeños o chiquitos, o más chiquitos. Esto no lo escribió él. Eso era fusilado en motolinía. Comparen los textos. Y de estos unos grandes y otros mayores y medianos, pequeños y muy chiquitos. Teniendo un requiero de palo y de barro y las hacían también más pequeñas. Por eso no lo aguantaba la motolinía. Escribió una carta al emperador Carlos V, que se encuentra en la edición de sepa cuántos, en donde le dice, y por favor, ya no permita que venga a visitarnos las casas aquí a México. Estamos muy felices y en paz. Y además es un hombre que, a pesar de decir, fue nombrado procurador general de los indios, de que amaba a los indios y que los defendía, es el que peor los esclaviza. Porque hay que ver a los pobres indios cargando los libros tan pesados de las casas como tamemes y hacer una fila verdaderamente lo llama, y es obvio. Cuando él escribe motolinía, todavía las casas todavía no se suben. Así que no está enterado de que le iba a hacer un servicio a las casas y que va a ser el más leído las casas en el mundo. Porque sigue, ¿no? El sol y la luna y las estrellas, la llueva, el aire, la tierra, el agua. Bueno, esto sería un trabajo historiográfico comparativo de esos personajes. Este ya es una personalidad, pero también se echó tanto de sus autores. El doctor Francisco Hernández, si hablan el obra de Francisco Hernández, un botánico verdaderamente maravilloso, reconocido en toda Europa como el máximo conocedor de la botánica y la herbolaria en el mundo, que llega aquí a México. Él lo pongo aquí porque nos da a conocer un detalle verdaderamente interesantísimo, que yo no lo sabía. Y es una especie de pensamiento que disiente del pensamiento generalizado de los indígenas mexicas. Él nos dice, algunas personas sostenían la inexistencia de un culto idolátrico entre los indios. Y lo malo es que nos dice quiénes son esas personas, si son indios, si son españoles, si son. Pues consideraron a las estatuas de los indígenas como simulacros de aquellos que tenían por verdaderos dioses y sus representaciones. Es decir, no son humanos, no son dioses, son simplemente sus representaciones, como en el catolicismo existen representaciones de los santos, de los dioses, etc. Y no por esto cada objeto es Dios. En su obra concluye de que algunos describieron que esto se hizo como un engaño realizado por los sacerdotes indígenas para lograr, con esas artimañas, tener mayor cantidad de ofrendas, de dinero, de limosnas, o sea, que explotar al pueblo. Ya que los naturales del nuevo mundo nunca habían visto ni oído a los demonios, sino que aquello que se decía por parte de los sacerdotes nahuas era mera impostura para conciliar la fe y autoridad de la religión mexicana, y con estas mismas ficciones vendases a aumentar la riqueza y abundancia de los templos.
En ninguna otra obra se encontrarán esta parte. O sea, es la religión y el sacerdocio del materialismo histórico. O sea, hay gente que no cree. No, yo soy conocido que los sacerdotes nada más creían en su religión. Sí, como también que la inmensa mayoría, o sea, todos los sacerdotes, la inmensa mayoría de los sacerdotes que fueron a predicar el Evangelio aquí al Nuevo Mundo, también creían en Dios y hacían cosas increíbles que Dios era incapaz de hacer por sus creencias. No es esto tan fácil. Finalmente dice, a pesar de que algunos de ellos lo dicen, yo en lo personal creo que sí eran idólatras y que los indígenas tenían por diosas a estas figuras. Si lo dices por algo, o sea, tienen sus dudas. Y es el único que lo dice de esa manera. Ahora, este politeísmo no se da exclusivamente por culpa de los españoles, sino que también se da por culpa de lo que llamo yo el culto popular, la religión popular. Nosotros sabemos que es muy diferente el pensamiento de los religiosos, de los sacerdotes, de los que saben, de los tlapatasques, de los sabios, que del pueblo. Y que el pueblo siempre está necesitado, en todas las épocas, aún en esta, en todas. O sea, somos gentes carentes de muchísimas cosas, necesitamos muchas cosas, ¿no? Y que estas necesidades de todos los días va a producir que la cantidad de sus deidades se multiplique. Porque para cada acto que devenga su supervivencia, pues ellos van a necesitar elementos de la naturaleza como poderlos verificar para asegurarse de tener satisfechas sus propias necesidades. De esa manera, o sea, había dioses tanto para individuos como para grupos humanos, para oficios, para sectores sociales, para determinadas épocas de la vida del ser humano. O sea, había dioses para los niños, para los ancianos, para los casados, para los solteros, para todo lo que son las típicas actividades. Había dioses patronos de pueblos, había dioses patronos de toda una etnia, y había dioses patronos de pequeños lugares y hasta de diferentes lugares de la propia naturaleza. Entonces, ellos producen el que este número de dioses también crezca. Yo necesito, y aquí recuerdo a un compañero del seminario que está haciendo un estudio sobre los hongos, yo necesito recolectar hongos mágicos, maravillosos, del Popocatépetl. ¿Por qué? Porque solamente por la humedad de cierta época del año, ahí se dan, o de alguno de los otros grandes cerros que ellos llaman, que hay alrededor de México. Pues nosotros, para que nos vaya bien, vamos a crear un dios de cada cerro. Y así nosotros queremos que cada uno de los cerros era también una divinidad. Los famosos Tepictotl, celebrados en una de las veintenas. Y entonces tenemos el Iztaccíhuatl como una deidad, y tenemos el Microizaba, y tenemos todos estos grandes montañas como si fuera una deidad particular. Pero esto no lo creían, estoy seguro, los grandes sacerdotes, los sabios. Esto era un elemento creado exclusivamente por el pueblo para satisfacer sus necesidades. Obviamente el propio Estado mexica produce esto, ya que el Estado mexica, al ser un Estado guerrero, que está prometido por su Dios ser los dueños del mundo, pues expande y conquista, conquista y conquista. Y como ya les había mencionado antes, en cada una de las conquistas se quedaban con los dioses de los pueblos conquistados. Y estos dioses los llevaban a México de los quiera. Y se convertían en dioses particulares de muchos de estos pobladores.
Hombre, iban a buscar las buenas tierras y los productos, la vainilla, el maíz y el algodón de los huastecas, o sea, de lo que nosotros conocemos como huastecas, y se trajeron un Tlazoteo, y se convierte en una de las deidades más importantes de Mexico Tenochtitlan. Pero digan ustedes qué moderna es hasta que los mexicas conquistan este lugar. Estamos hablando del siglo XV. Una diosa que a lo mejor tenía siglos de ser adorada allá, pero entre los nahuas pues va a tener menos de un siglo, hasta le llegan los españoles por ahí. Dioses muy modernos, que más van a fungir y van a tener una participación para la solución de problemas de la propia gente. Me está yendo muy mal porque me he portado muy mal y los dioses ya no me quieren y entonces estoy maltratado por el destino y mi destino. Me contra soltero. Se le pintan en muchos juicios como una escoba, porque es la barredora de los pecados. Se le conoce como Iscuinime, que es la devoradora de las inmundicias. Ella se come los pecados de los hombres. ¿Quién no la va a adorar? Aquella que venga a limpiarme. No. Sus sacerdotes van a ser los que van a hacer ¿cómo se llama esto? Sí, bueno, en parte, pero también los que están a cargo de las confesiones autoritares que se hacen que se equivocan una vez en la vida de los mexicanos, en donde quedó limpio del pecado. Pero el pecado es tan importante en México Tenochtitlan que aquel que, por ejemplo, se acostaba con una mujer casada, cuya pena era la muerte, si lo confesaba, quedó exento, ya no lo mataba. O hacía traición al Estado, o asesinaba a alguien, o robaba objetos sagrados de los templos. Con confesarse, quedaba limpio. La bronca es que entre los mexicas, uno se puede confesar nada más una vez en su vida. Así que tenía que tocar el momento propicio para hacerlo. Esto lo recuerdo siempre a un fraile italiano, abogado, director de escuela, increíble, se consideraba el eje de toda la religión católica. Y él decía, no que quiero decir, no es nada. ¿Qué es lo que produce directamente el bautismo? El pecado. El perdón del pecado. O sea, una vez que recibes el bautismo, quedas limpio del pecado original, que es el único pecado que puedes tener. Y él dice, si el bautismo hace que se perdonen todos los pecados, en lugar de aplicárselo a los recién nacidos, vamos a aplicárselo a los que estén a punto de morir. Y con esto aseguramos que todos se vean nacidos. Porque van a llegar todos libres del pecado. Y entonces trató de imponer esta idea y fue atacado obviamente por los poderosos, y el ratero que queda libre después de haber robado su mujer que está a punto de morir. No, eso no es la vida muy fácil. Bueno, entonces, por culpa de este expansionismo mexica, todavía llegar mayor cantidad de dioses. Como lo menciono aquí, la popular no tuvo la perspectiva, sino creciente de la adoración de tantos dioses como se requirieran para satisfacer todas sus necesidades. Si se crea una nueva necesidad, pues tenemos otro dios, traemos otro dios. La cuestión es solucionar los problemas. Exagera en este caso el doctor Francisco Hernández al señalar el pueblo, utiliza la palabra el pueblo, por mero capricho habían imaginado nombrar los dioses sin el consejo de los sacerdotes y sin la autoridad o consentimiento de los reyes. No lo creo. El pueblo mexica tenía leyes y eran leyes fuertes.
y el poder de la autoridad era completamente vertical. Sí, ellos asumieron la existencia de muchos dioses, pero utilizaron los dioses que venían hacia ellos, no creaban ellos este dios. O sea, ahorita me duele la rodilla, no tengo un dios que cure la rodilla y creo a mi dios para curar la rodilla. No se puede llegar a esta exageración a la que cae en el término. Sí, en general, todos los pueblos y todas las sociedades politeístas tienen esta tendencia a multiplicar el número de sus dioses. Las élites creen menor cantidad de dioses que el pueblo. Y obviamente el pueblo no se preocupa si las relaciones entre las propias divinidades son las mismas. O sea, si ya tenemos un dios para esto. O sea, si ya teníamos algo de ¿para qué crear a Xiuhtecutli? ¿Para qué robarle a los otomíes a Toltecutli? Y así hay otros dioses del fuego, todos adorados por el pueblo. Obviamente, los sacerdotes, el Estado, va a tratar de ordenar todo esto, pero ya no es la religión popular, sino la religión formal. El hiperpolitismo llega en su máxima expresión a lo que dice Jacques Cousteau, un autor que escribe muy bonito, francés, que verdaderamente pone en orden muchas de las ideas de Sagún, lo hace elegible. Aquellos que entran toda la vida de Sagún se dan cuenta que es dificilísimo imaginar el gordo y el resto de cosas que nos interesan, y él se dedica exclusivamente a escribir, es muy bonito. Entonces es un universo de los aztecas, por un lado, pero también la vida cotidiana de los aztecas escribe sobre la religión. No había ningún límite en este océano de formas divinas. Los dioses eran infinitos. Todo tenía derecho a la adoración de los mexicanos. Pero no lo está diciendo un español del siglo XVI. Está diciendo un francés del siglo XX. Los dioses de las corporaciones, de los pueblos y de las ciudades que pertenecían al imperio, los dioses de los vecinos y los que se capturaban en los adoratorios de los templos incendiados. Por lo que hubo dioses para todos y para cada uno, para todas las locuras y para todos los pecados, para todo lo que eleva y para todo lo que rebaja, para la guerra y para la vergüenza, para todas las locuras y para todas las culturas. Yo creo que sí exagerado. Aunque si uno se pone a pensar en ejemplos, pues sí, por supuesto. Tenemos un Dios que tenemos el repudia, tenemos un Dios que perdona el repudia. Al que prende la mecha, es la baja. Tenemos ese repudia. Ahora bien, este era un verdadero caos. Y desde mi perspectiva, y esto es una opinión personal, los tlamacas y los tlamatines, sabios y sacerdotes nahuas trataron de poner orden a este número de dioses. Y es lo que se ha recogido en la actualidad como si fuera la esencia del mundo y de la percepción de los dioses. Por eso yo lo quería diferenciar completamente. Cuando hablamos nosotros de manifestaciones diferentes de una misma divinidad, estamos hablando probablemente de esta actividad que van a hacer los sacerdotes, de hacer que una sola divinidad se pueda convertir en las otras divinidades que hemos robado de los pueblos de los lados. Es la misma divinidad. Es decir, en lugar de hacer crecer el número, lo que vamos es ordenarlo. Y creamos lo que un autor norteamericano, no tengo el nombre, descubrió que los dioses se manejan en complejos. Eso lo vamos a ver cuando estudiemos ya directamente los dioses. Es decir, hay grupos de dioses que están reunidos juntos y que dentro de esta unidad hay un dios principal y dioses secundarios. Y esto lo podemos ver en dioses solares, en dioses de la lluvia, en dioses del viento, en dioses de la agricultura, en todo tipo de dioses. Hay toda una estructura social en cada grupito. Y
cada uno de estos grupos tiene complejos de dioses. Entonces existe el complejo de Tezcatlipoca, el complejo de Tlaloc, el complejo de Quetzalcóatl, etc. ¿De acuerdo? Pero esto es lo que trató de hacer el sacerdocio mexicano. Buscan, según el famoso caso, reunir en un solo concepto los dioses de diversas, los dioses de los dioses diversos de las diversas tribus, y sintetizar en un solo poder lo que concebían como diferentes dioses. Pero esto es obra de los sacerdotes, no es obra del pueblo. Entonces trataron de juntarlos. Y entonces muchas de esas deidades traídas del exterior los convierten en deidades menores, algunos al servicio de los dioses principales, otros simplemente dentro del complejo. ¿Sí? La bronca, como él dice, es que sí tenemos la prueba de que los sacerdotes lo hicieron. Lo que no sabemos es que esto no llevó más allá de los límites del pueblo. No le importó nada esto. Entonces, solamente él dice que las élites y las clases cultas son los únicos que le van a dar un orden a todo esto. Y hasta crean un principio filosófico para dar tres tipos de explicación. Lo que yo porque estudié muy bien en su filosofía de la paz. Buscan entonces reducir las divinidades múltiples aspectos diversos de una misma divinidad. Y al adoptar los dioses de los pueblos conquistados o recibidos de los pueblos de cultura más avanzada, trataron siempre de incorporarlos, como hicieron los romanos, a su panteón nacional, pero siempre en el orden y en la jerarquía que establecieron. O sea, si ya tenemos un dios del fuego, ¿por qué no aparece Prometeo tanto como había aparecido en las otras culturas y otros pueblos anteriores? Porque tenemos a Xicotencatl. Entonces se convierte en un componente de Xicotencatl. Y así los demás dioses que vienen a aparecer. Lo máximo a lo que se llega es la opinión y la posición de Nezahualcóyotl, que antes habíamos mencionado. Nezahualcóyotl, fundamentalmente, a decir de Ixtlilxóchitl, buscó pues darle orden a toda esta religión de Texcoco, y además buscar este principio único, generador y creador de toda la existencia. Si esto fuera así, estaría buscando un principio monoteísta de explicación de toda la cosmogénesis del universo. Nos dicen entonces, Abrazosa declaró que después de 9 cielos estaba el creador de todas las cosas y un solo Dios verdadero, a quien puso su nombre ordenador, y que había por gloria donde iban los justos e infierno para los malos, y otras muchísimas cosas según parecen los casos terrenos sobre estas cosas. Puro chisme este ser. Sí pudo haber pensado en un principio creador. O sea, ya lo decían los fuentes sobre Teoclio, llamó también Tonacatecutli, Tonacacícuatl. Pero eso de que desde ese lugar recibía a los justos y que mandaba al infierno a los malos, es un préstamo completo occidental. Y es que Xochitl estaba muy bien educado por los mejores profesores mexicanos, pero para conocer más de 12 lenguas distintas mundiales. No solamente el náhuatl y otras lenguas vernáculas, sino el latino, el francés, el español, el griego, el arameo, idiomas así, o sea, que no me acuerdo. Entonces estaba influenciadísimo. O sea, a lo mejor mis abuelos intentan algo, pero no hablar hasta del premio para los buenos y el castigo para los malos. ¿Sobre qué base lo bueno y lo malo? La moralidad del México prehispánico es diferente a la moralidad del mundo católico. Lo que es pecado en un lugar no es pecado en el otro. Como lo que no es pecado hoy, a lo mejor hace 20 años era súper pecado. ¿Sí?
lentamente histórico. Entonces estos Tlamanini y Nahua, estudiaron tanto por caso como por Miguel Portilla, sí empezaron a buscar a lo mejor este principio creador. A lo mejor les llaman Tloquenahuaque, pero sí identifican inmediatamente la figura de Mictlantecuhtli y de Tonacatecutli y Tonacacíhuatl, junto con los dioses de las estrellas, mujer y hombre, como las parejas creadoras. Y eso está más de acuerdo con los principios universales de casi todas las etnias de Mesoamérica. Entre los mixtecas tenemos nosotros una pareja primordial que están y viven en los cielos. Entre los zapotecas igual. Los mayas también tienen sus dioses del cielo, que son dioses que son olvidados por todo el pueblo, pero que son muy recordados y muy creados por estas gentes sabias. A tal grado fue esto que hay algunos autores actuales que dicen que probablemente el concepto de Mictecutli, Omecíhuatl, Tonacatecutli, Tonacacíhuatl es una creación española. Que los indígenas ni siquiera llegaron a pensar en eso. Yo no lo creo. Yo creo que sí creían en estas divinidades, pero que el pueblo no les ofrecía ningún tipo de ritual ni de sacrificio. No les interesaba lo que existiera. Quitaron a Metecutli porque era el culpable de enviar lo que es la génesis del nacimiento a la mujer embarazada. O sea, para poder tener progenie, tenían que mandarse desde Omeyoca al nuevo individuo a vivir en el ser materno. Y esto era obra de Metecutli, por lo menos eso es lo que dice la partera en los trabajos de Saco. Sí, siempre entonces, probablemente los sacerdotes, los sabios nahuas, intentaron verdaderamente ordenar todo este caos y disminuyeron el número de dioses a los que deberíamos verdaderamente de acercarnos. Es decir, son los que dijeron, no, Tezcatlipoca es uno, pero Tlatlacapa es otro, que es el mismo Tezcatlipoca. Y Tezcatlipoca tiene todos estos nombres, pero es un solo Dios. Y cuando hablamos de que Tezcatlipoca se convierte en Huehuecoyotl, la verdad es que se está manifestando como Huehuecoyotl. Huehuecoyotl, por lo tanto, es Tezcatlipoca. Así que no es un Dios extra. No es un Dios extra Tepeyolotl. No es un Dios extra Chalchutotoli, sino que es la misma divinidad. Yo le preguntaría a estas gentes, las que no puedo conocer, en su caso, Miguel Amortilla lo conocí, pero nunca tuve trato con él. Le hubiera preguntado, oigan, ¿y los otomíes adoraban a Tezcatlipoca que dejaron de adorar a Huehuecoyotl? No lo creo. O sea, en México de Tezcatlipoca sí era el mismo Dios, pero de los pueblos en donde los habían sacado, de donde era su punto original, se seguían manteniendo. Como sucede en los pleitos que ha habido, por ejemplo, en Jalisco y en otros pueblos, en donde se pelean por una virgen, o para ver cuál virgen es más poderosa de los pueblos, y hay verdaderas luchas entre los pobladores, ¿no? Bueno, subsisten las dos, puede ser que una gane y se la roben, pero ¿cómo se acaba el culto de aquella donde pertenece a su Dios? O a su diosa, o a su virgen, en este caso particular, sino que se mantiene. Sí, los sacerdotes trataron de hacerlo. Pero la realidad es que probablemente jamás se puede identificar plenamente dentro de la religión formal, y mucho menos en la religión popular, el que un Dios tuviera todo este tipo de manifestaciones diferentes. Termino entonces este dominio completamente, diciendo que grupúsculos sociales o individuos específicos y notables por su inteligencia o sabiduría rompan con las ideas generales de su tiempo y espacio, no permite negar las creencias de su cultura. Los hombres comunes tienen sobre esos mismos problemas. No importa que Sócrates haya dicho lo que haya dicho, o Platón. Mientras todos los griegos pensaran de la misma manera, pues no podemos negarlo. Y si sucedió en Grecia, puede suceder en México. También había gente inteligente.
o todos eran inditos tontos que necesitaban a los extraterrestres para construir sus pirámides. Para nada. Estas ideas, como bueno, ya les he mencionado, son solamente ideas abstractas, son más principios filosóficos que entidades que pudieran jalar a la gente. La realidad es que la gente quiere ver a esa figura de ese Dios allí para adorarla. Eso de decir, existe un Dios que es Topianahuaque, que es Ipanumuani. Pues al pueblo no lo trae. Y como se menciona después, Jacques Cousteau, es improbable que un concepto tan metafísico haya podido propagarse entre una población que permaneció fiel a las ideas de los ritos locales y tradicionales. Sí, existe una religión formal, pero también existe una religión popular. ¿Qué es lo que pasa ante este fenómeno? ¿Cómo lo ven en la problemática los autores actuales? Esto lo vamos a dejar para la próxima clase. ¿Sí? En donde veremos lo que es la visión de aquellos que acrecientan el número de dioses, aún más que lo que tienen los propios españoles, de aquellos que niegan la existencia de dioses en el reino mexicano, hasta ¿Qué investigador había dicho que mencionaba Terzoteo? Fundamentalmente Cristóbal de ¿Sí ya se acabó la clase? Pero hay versiones, una vez lo cita Salón, pero no es una sola vez, lo cita en otro sentido 2 veces porque nada, y el que sí lo cita como deidad de Chimaltain, no me acuerdo cuál es la traducción. Y en códices culturales me aparece una sola vez. En códices cristianos solamente tiene aparece una vez en la representación. ¿Alguna duda? Sí, yo estoy de acuerdo. ¿Todo bien? ¿Se sigue el hilo? Sí, no te ¿Seguimos por ahí? Lo que necesito es, ¿por qué no por lo menos ves los libros que estamos saliendo en el seminario? Sí. Para que tengamos menos al día que tratando de esto y podamos crear más un tiempo. Los libros se venden en la librería que les escuela. Es los dioses y el cosmos. Dedicado al siglo pasado. Y sacerdotes de los dioses y que es un catálogo de deidades. Hay ya un estudio que me parece bastante bueno, que recoge la mitad del estudio. En el segundo libro, todas las características de la religión mexica en particular, y después un capítulo bien importante, que aquí es el que va a ser para cerrar el curso, que es el restaurante de cultura, que viene particular entonces acerca de la representación de los dioses en los pueblos prehispánicos. Así que se lo recomiendo. Si alguien desea que se los den mañana, los traigo. Pero no sé cómo se quiere. Bueno, por ser libros míos, los euros 150. Para mañana. ¿Los dos o no?